En esta oportunidad vamos a topar los temas clave de infraestructura, armonización, todo lo que nuestros expertos van a platicar. Entiendo que Paul tenés una presentación también, ¿verdad? Para que si nos ayuda a preparar Gustavo atrás, quedaría muy agradecido antes Sí, de por dar favor. inicio. Gracias. Gracias, Guillermo. Te entrego el control de nuestra conferencia para el panel correspondiente, así que muchísimas gracias y continuamos. Si quieren ir interviniendo, tú vas moderando ahí todo eso. Pues es para los tres, no es exclusiva. ¿Vale? Pues muy buenas tardes, vamos a empezar entonces este cuarto panel y nuevamente pues felicitar a Concanaco por la iniciativa de celebrar este congreso con tantos expertos, tanto conocimiento acumulado en un solo día y es un gran honor ahora moderar esta cuarto panel, sentarme en la silla presidencial más bonita que tienen aquí en esta sala y Ya somos pocos. y bueno, ya presentó Marcelo a Paul y a David. Los temas clave, como mencionaba, son infraestructura crítica para la conectividad global, puertos, aeropuertos, redes de transporte, armonización de normativas y procedimientos aduaneros y perspectivas de inversión público-privada. Yo empezaría con la presentación de Paul y por supuesto, David, cuando quieras intervenir, me ha dicho Paul, no es que me esté brincando las trancas, por favor entra con algún comentario o podemos ir haciendo preguntas alrededor de eso. Bienvenido. Claro, pues bueno, buenas tardes a todos. De nueva cuenta, con mucho gusto. Me toca a mí ahora exponer y también hacer declaratoria de mi carta a Santa Claus. Soy un enamorado del tema de aduanas como agente aduanal, ya muchos años operando, viendo el desenvolvimiento y todo el marco operativo que presentan las aduanas hoy en día y sobre todo los retos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, bajo la perspectiva que también está teniendo este gobierno mismo, que recalco, sí está teniendo una visión hacia fortalecer o marcar los tiempos de estructuras y enriquecimiento de las fronteras como un ente. Entonces, ¿cómo arranco yo? Y yo creo que ya podría acabar aquí con esta frase que dice: las fronteras dividen, las aduanas conectan. Esto lo dijo Cunio Muicurilla, exsecretario general de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo ese ente de entendimiento, pues como vemos, las aduanas son el ente de conectividad, de orden regulatorio, normativo, comercial, económico, migratorio, regulatorio y demás, que nos aqueja y que debemos instalar en cada país. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero como región? La región de Norteamérica requiere mejorar su desempeño logístico para aprovechar el momento de oportunidad. Unos citan que el nearshoring está finalizando, otros que existe, pero la aduana ha existido de siempre. Algunas veces no con ese título como tal de aduanas, pero desde los tiempos de los egipcios, griegos y demás, el tema del peaje al cruce o el control regulatorio ha existido. Entonces, ¿qué es imperante para la región? Es un dato importante que el índice de desempeño logístico del Banco Mundial de 2018-2023 marcó a Norteamérica, pasó de ocupar el puesto número 10 a la posición 52. En calidad de infraestructura, los tres países deben lograr calificaciones superiores a 4.5 de 5 puntos en el rubro para 2040. Actualmente México tiene una calificación de 2.8, Canadá 4.3 y Estados Unidos 3.9. En esencia, pues los tres países estamos bajos en ese marco de infraestructura, ¿no? Es un reto y es un reto que debemos fijarnos. Decimos, y lo hemos escuchado, que queremos ser la región económica comercial más robusta del continente o del mundo. Pues de entrada aquí, lo que es tu punto de cruce y de conectividad se tiene que fortalecer.
¿Cuáles son estos indicadores con los cuales se basa la Organización Mundial de Aduanas? Eficiencia en la liberación de trámites y procesos, cómo es la velocidad de los mismos, simplicidad para el cumplimiento de las formalidades, tanto en puntos de arribo de frontera, a nivel de autoridades fronterizas como aduanera. Aqueja a los 3 países, ¿no? Todo el marco regulatorio, el uso de tecnologías, el uso de ventanillas, que aunque en México recién pasamos una semana, hay que decirlo, un tanto cuanto de caos por la semana de mantenimiento del Abucen, pero al final son tecnologías que tenemos que entender que funcionan y deben funcionar. Calidad en la infraestructura y flujo de bienes, lo que es puertos, carreteras, vías férreas, facilidad para acuerdos competitivos de envío de bienes, lo que son a veces los protocolos sanitarios, por ejemplo, en el caso agropecuario, de que cuando hay intercambio comercial, cuáles son las normativas sanitarias o regulatorias o de temporalidad que se puedan dar, la competencia y calidad de los servicios logísticos, operadores de transporte, agentes aduanales, la habilidad para el monitoreo y trazabilidad de los bienes y mercancías. Yo creo que este es uno de los más importantes, si no es el que más imperante debe estar ahorita como marco en la región. La habilidad para el monitoreo y trazabilidad de los bienes. Por último, pues que a todos nos aqueja los tiempos de los envíos en llegar a su destino final dentro del horario programado o fecha de arribo, la capacidad para esos arribos. Estos son los indicadores con los cuales la región estamos por abajo de lo que es la norma o el objetivo que debemos plantearnos como aduana, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos regionales? Colocar a Canadá y Estados Unidos dentro de los primeros 10 puestos del índice de desempeño logístico del Banco Mundial en el 2030 y a México entre los primeros 20 lugares del mismo ranking en el 2040. Actualmente Canadá ocupa el 7º lugar mundial, seguido por Estados Unidos en el puesto 17 y México en el 66. No es un marco que tengamos que sentirnos mal, es un marco del crecimiento del comercio. O sea, les explico así muy claro. O sea, tenemos el puerto de entrada de Nuevo Laredo, que hoy en día presenta 3 puentes, pero tiene 25 años sin reforzar esa infraestructura. ¿Cómo ha crecido el flujo comercial en esa zona en los últimos 25 años? Pues le podemos hablar de cifras de un 300 a un 400%. Entonces, a todos nos pasa en nuestro hogar, en nuestra casa, que si la familia está creciendo o te empiezas a tener necesidades, pues empiezas a fortalecer. ¿Sabes qué? Voy a hacer otro cuarto, voy a ampliar la sala, el terreno, el jardín. Lo mismo tenemos que ver. Digo, la ventaja que se tiene ahorita bajo una visión regional se tiene que fortalecer, porque no nada más es como dicen, el patio de nosotros el que hay que arreglar, también hay que ver el del vecino, porque estamos interconectados. Por ello, las aduanas de México necesitan transformarse. Si bien se han hecho cambios positivos y avances sustanciales en diversos aspectos, la implementación de la ventanilla única para realizar trámites de comercio exterior y el proyecto de integración tecnológica aduanera PITA, entre otros, el camino para consolidar su modernización aún es largo en muchos aspectos. Digo, no nada más en un marco de infraestructura, ¿no? ¿Cómo debemos hoy en día fijar esto? Al final de nada sirve que uno de los 3 países esté a la altura al día cuando no entendemos el marco de conectividad. Es un esfuerzo compartido que tiene un mayor impacto si se hace compartido que separado. Y aquí les voy a dar unas cifras que son importantes. El PIB per cápita de Canadá y Estados Unidos ha crecido más del 30% desde el 97 y el de México el 18%. Norteamérica constituye el 29% del PIB mundial. Y una cifra importante, 55 millones de empleos dependen del producto de manufacturados en Norteamérica, ¿no? México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos. México, Canadá y Estados Unidos están entre los principales receptores de inversión en el mundo. Con todas las problemáticas, las dinámicas que se hay, a lo mejor ha cambiado ahorita el panorama con la llegada del presidente Trump, pero siguen siendo focos de inversión los 3 países, ¿no? Como mercado y como focos de inversión. ¿Qué ha pasado con México en un sentido así? Con todo eso, el cierre del 2024 tuvimos un aumento de la inversión del 18.35% comparado con otros sexenios. Entonces, la dinámica del comercio se sigue dando, se sigue manteniendo, ¿no?
¿Cuáles son estas áreas de oportunidad? Una muy importante. Ahora con la llegada de las Fuerzas Armadas, la capacitación. La mayor parte de los errores conductuales que ocurren en aduanas se debe esencialmente al desconocimiento que el personal tiene sobre temas técnicos de nuevos procesos, arancelarios, operativos y demás, e incluso en cuestiones éticas y de integridad. En ese sentido, y para revertir esta tendencia, será fundamental realizar una capacitación constante y general entre los profesionales, con el propósito de reforzar sus conocimientos técnicos y prácticos para saber cómo actuar entre los escenarios y situaciones que puedan presentarse, y también manejar un sentido ético y de entendimiento del marco de comercio. Esa es otra parte. Otro fenómeno que se da, voy a ser muy específico, estandarización. A todos, en lo mejor en algún momento nos ha pasado, oye, ¿por qué en la aduana de Manzanillo, yo que estoy importando o exportando este producto, tengo estas regulaciones, y en la aduana de Puerto Progreso traen otro criterio? Esos son los esquemas que a veces tenemos que estandarizar, no nada más en el marco de aduanas, sino a nivel de secretarías. La propia interacción entre Secretaría de Economía, Secretaría de Defensa, Secretaría de Agricultura, en el sentido de estandarizar procesos y que se permee esa información en el flujo de las mercancías. Entonces, eso es un fenómeno particular que ocurre en las 50 aduanas. Entonces, sí debemos trabajarlo. Por último, pues siempre aduanas, por su sentido de ubicación, la transparencia. La corrupción es desafortunadamente uno de los problemas que más aqueja a todos los sectores productivos del país, y las aduanas no son la excepción. A pesar de que el uso de nuevas tecnologías haya ayudado a disminuir la incidencia de este fenómeno dentro del sistema de aduanas, el tema aún no ha sido erradicado en su totalidad, por lo que es crucial que se sigan promoviendo las inversiones en tecnología, capacitación y sobre todo en cuestiones de integridad, valores y ética. Yo creo que son 3 áreas de oportunidad, porque somos una pieza clave. Digo, se ha habido mucho de la regionalización, del marco macro, pero ¿por qué aduanas es una pieza clave? 40% del PIB en manufacturas, comercio y transporte se da por las aduanas. Casi un cuarto de la población ocupada, 14.7 millones de personas, están enfocadas en el marco de comercio exterior, desde Matamoros hasta Tijuana. Entonces, sí es una mancha de desarrollo y de inversión y de entendimiento de la población importante. Casi 80% de inversión extranjera directa en México es en manufacturas, transporte, comercio al por mayor y servicios financieros. Entonces, como ven, son cifras significativas que con lo cual tu puente, tu canal, que son las aduanas, pues te invita a, como región, fortalecerlos, generar vínculos, generar protocolos, generar estándares y sobre todo prácticas en sentido de orden y seguridad, ¿no? Ante ese hecho, es importante que el volumen, por ejemplo, en el caso del 2023 tuvimos un volumen récord comercial con todas las normalidades, que aún así sigue presentando sus bemoles. En 2024 importamos más de lo que exportamos. Exportaciones automotrices, ya algunos de los antecesores míos han dicho 32% del total de mercancías. El intercambio comercial de vehículos ligeros superó las cifras en 2023. ¿Cuáles son los vehículos ligeros? El cruce diario. Nosotros aquí, muchos de los que estamos aquí, estamos en Tijuana, pero creo que diario a nivel frontera son 250,000 cruces de vehículos ligeros. Muchos vienen por marcos turísticos, otros vienen por marcos del turismo médico, otros vienen por temas comerciales, otros empresariales y demás. Entonces también se están volviendo áreas importantes de desarrollo con las cuales espero estemos dando un marco de desarrollo en cada una de ellas, ¿no? México actualmente cuenta con 50 aduanas, de las cuales 60% de las operaciones se enfocan en 3 puntos importantes. Nuevo Laredo, la frontera con Texas, un puerto importante, y la menor distancia fronteriza hacia el centro, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Tijuana, pues una frontera importante, al tener ahora sí frontera con California, 6ª u 8ª economía del mundo, el puro estado, y Ciudad Juárez, que se está volviendo un centro ahí, ¿no? Como ven, la mayoría de estas aduanas están centradas hacia el norte del país, tenemos todavía el sur por desarrollar. ¿Cómo es esta clasificación de nuestras aduanas? Son 21 aduanas fronterizas, 17 aduanas marítimas,
12 interiores. Ahí las tenemos marcadas, ¿no? En parte de ellas hoy en día coordinadas por la Sedena y Semar. Vale la pena que hacer reiterativo y como dato previo, pues recientemente ya el titular de la Agencia Nacional de Aduanas cambió. Otra vez llega un civil, el licenciado Rafael Marín Molinedo, el cual viene de la Organización Mundial de Comercio y estuvo previamente. Lo vemos como una señal positiva porque tiene el entendimiento del marco aduanero, viene a lo mejor con una visión en el marco de comercio exterior o de comercio importante que esperemos que cada una de estas áreas de oportunidad las empiece a desarrollar, ¿no? Hasta el primer semestre de 2024, ¿cómo íbamos de operaciones? 10.146.000. Yo creo que el 2024 se rebasamos todavía acumulado el número de operaciones a nivel de importación y exportación. Ahí, como pueden ver, las primeras 5 áreas o aduanas o puntos de entrada, pues Nuevo Laredo tiene una gran diferencia, sigue Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en combinación con hoy el AIFA y lo que es la aduana de Manzanillo, terminación portuaria. Si ven, no hay mucha diferencia importación-exportación. Bueno, son 2 millones, pero no es tanto como en años anteriores, que casi importábamos más de lo que exportábamos. ¿Cuáles son estas áreas que vemos importantes en el marco de aduanas de trabajar, que hoy en día retumba en todo el sector, tanto en México como en toda la región? Una operación aduanera segura, una modernización de las aduanas y la profesionalización de las aduanas. Esas son exposiciones que la propia autoridad tiene muy marcada y que nos ha hecho saber y que pues quisiéramos que fueran a ritmos más acelerados, pero bueno, son sus planes estratégicos que están marcando ahorita, ¿no? Otro punto importante es el plan gradual de autonomía. Como ustedes saben, con la reciente creación de la Agencia Nacional de Aduanas, que venía del SAT, pues se ha ido haciendo gradualmente una independencia del organismo y hoy en día pues basa 3 rubros importantes: una autonomía tecnológica. Todos, no es de negar, hemos tenido los trastabillos que se presentan en frontera, en el marco regulatorio en aduanas por las intermitencias de sistemas, la inversión estratégica, implementación de medidas robustas para salvaguardar nuestra información sensible y estratégica y el desarrollo de sistemas propios. Yo creo que hoy en día, ya con la llegada del licenciado Marín, tendremos un área importante de desarrollo para estrategias globales en el marco de aduanas. ¿Cómo está hoy en día la infraestructura de obras y proyectos? 65 obras en ejecución, 26 proyectos en planeación, 10 de ellos, es importante recalcarlo, son proyectos binacionales y 16 son proyectos de reforzamiento, ¿no? Se espera que se tenga una inversión de 131.6 miles de millones de pesos. ¿Para qué son? Construcción, reforzamiento, creación, reordenamiento, mantenimiento y colaboración. Muchos de estos, todavía en la administración del presidente Biden, se firmaron acuerdos, como en el caso fue de Tijuana, con lo que fue Tijuana Otay, y lo que es también Nuevo Laredo, en de ya creo que el presidente Biden generó 1.2 billones de dólares también para el reforzamiento de su frontera, con el fin de establecer eficiencias operativas en este marco, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que considerar? La frecuencia que estamos teniendo de operaciones, la facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos, la trazabilidad, como les había hecho, y la competitividad. Como región, como les dije, tenemos que estar arriba del 4.5 en eficiencia operativa para estar ad hoc con el marco de desarrollo que pinta la región o que se quiere tener, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene la región de Norteamérica para tener un mayor desempeño logístico? Urgente, trabajar, como les dije, eficiencia en el despacho aduanero, facilidad para la coordinación de embarques y calidad de la infraestructura de comercio y transporte. Y eso incluye pues, carreteras, puntos de salida, puertos y demás, ¿no? Por último, bueno, en esta parte, ¿qué mensajes les dejo? La economía mexicana se encuentra en un momento de oportunidad en el comercio internacional, pero en un entorno volátil y una recuperación incompleta del PIB per cápita. Estamos en un ambiente volátil. Las aduanas son fundamentales
para aprovechar el momento. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y bueno, el nearshoring sí existe. ¿Qué parte es importante? La innovación y la coinversión son clave para tener aduanas más competitivas. Si esperamos que gobierno desarrolle estructuras y demás, no va a dar tiempo a los marcos de inversión. Se tienen que generar marcos de conversión con los sectores y puntos claves para hacer. Y una parte importante, la inversión en el sur-sureste es clave para que México tenga crecimiento económico sostenido y compartido. Eso es lo que yo les expongo en el marco de aduanas, muy específico, y les dejo, perdón, que vaya rápido. Pero sí, creo que esta frase de las fronteras dividen, las aduanas conectan, vale la pena que la tengamos presente todos y cada uno de los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por una muy buena y muy completa presentación. Creo que pone muy bien la escena para continuar esta discusión sobre infraestructura. Me llevo par de puntos muy importantes, que son la competitividad regional y la necesidad de inversión a través de esquemas de colaboración público-privada, quizá. Y cedo la palabra a David para que nos haga una pequeña presentación también. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues a mí ayer que estuve platicando con Paul y vi la presentación, yo me sentí muy tranquilo, porque pues ya dijo todo. Entonces, es muy cómodo cuando te toca exponer con alguien que sabe mucho y que ya dijo todo, ¿no? Ahí aplícalo como lo hacemos en el WhatsApp, nomás por 2 y listo. No, yo traigo algunos comentarios desde una óptica un poco diversa. La óptica de la regulación digital, la transformación digital, que es el área que yo tengo aquí en Concanaco, en mi vicepresidencia, además de ser el oficial de cumplimiento. Y uno de los puntos importantes es que pueden preguntarse que yo qué tengo que ver aquí. Bueno, déjenme les cuento, mi maestría es en impuestos y mi doctorado es en fiscal. Pues mucha gente no sabe, esa es la parte oculta de la vida, ¿no? Que tengo 25 años dedicándome a estos temas. Y que con independencia de el gusto oculto que siempre ha sido la tecnología, pues también lo practicamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué les quiero contar? Yo les quiero contar cómo yo veo que debe trabajarse en la parte de transformación digital y regulación, pero no solo desde el gobierno, no solo desde la Agencia Nacional de Aduanas, porque de nada sirve tener un gobierno digital. No sé, por cierto, si ya conocen que hoy se presentó una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, ¿lo sabían? Bueno, se envió hoy al Senado, precisamente, y es una reforma para modificar la Constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización. De eso trata la reforma enviada hoy. Y se refiere precisamente a gobierno digital. Entonces, de nada sirve que se envíen estas iniciativas. Hay una que se está discutiendo hoy también en diputados, en la Comisión de Justicia, que tiene que ver con tema de firma electrónica, notificaciones electrónicas para el juicio de amparo. Entonces, de nada sirven estas reformas que tú digas, oye, ya hay medios por los cuales no presenciales puedo llevar un proceso. Está muy bien, pero el sector privado está preparado para poder implementarlos. Perdón, yo quiero ver un quejoso en la Sierra de Oaxaca, pues cómo le hace para poder firmar electrónicamente o comparecer a distancia, ¿no? Lo mismo pasa en aduanas. Realmente todos estamos preparados y todo, es más, yo me diría hasta los agentes, todos los agentes a este momento están preparados. Habría que ver. Voy a poner un símil. En la Ciudad de México, desde hace un año, bueno, poco más de un año, existe el protocolo digital notarial digital. Se modificó la ley y se dio un año para que se hiciera toda la plataforma. Bueno, muchos notarios dijeron, oye, no, como es optativo, yo voy a seguir con un protocolo tradicional. Está bien, no pasa nada. A este momento se van a tener que subir porque se van a quedar sin clientes si no se adecúan. ¿A qué quiero llegar? Yo voy a arrancar con algunos numeritos aquí para los que nos gusta la numeralia. Seguramente ustedes ya lo tienen, pero según cifras de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, se realizan aproximadamente 31 operaciones por minuto, ¿no? En materia de comercio exterior, 95% de ellas son a través de agentes aduanales. Se recauda el 72% del IVA en México, aproximadamente. Algunos datos dicen que 75% del IVA.
Pero la parte interesante es la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque hay un programa de modernización que sacó la Agencia Nacional de Aduanas, precisamente, y que ahorita vamos a comentar, y que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación. Oye, David, únicamente te estás refiriendo tú al PITA. No, me refiero al programa Aduana Siglo XXI, que fue muy sonado, muy promovido precisamente, y que entre varias situaciones, entre ellos pues el tema del cambio de gobierno, el cambio de titular, etcétera, se ha comenzado una implementación, pero no se ha avanzado de una forma, vamos a llamarlo, como estaba calendarizado o programado, pero sí se han hecho cosas, ¿no? Desde luego, como ya lo mencionó Paul, pues tenemos nosotros lo que es el PITA, el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, y recuerden que aquí tenemos un tema, eficiencia, ¿sí? Que es lo que busca el PITA, que es el que se haga más rápido todo el proceso de aduanamiento y desaduanamiento, pero al mismo tiempo, ¿cómo saber que lo que sí me están declarando en el pedimento es verdaderamente lo que trae el producto o el contenedor? Y ese es un tema que ha estado muy en la mesa recientemente, pues por el tema de combate a mercancía ingresada de forma ilegal, que muchos le llaman piratería. Ojo, legalmente no es piratería, ¿a qué me refiero? Piratería hay un tipo penal que se llama piratería, que es cuando gente en un barco se trepa a otro barco, a una plataforma petrolera y la ataca. Pues eso sí es piratería, sí existe. Nosotros le llamamos piratería, pero si tú le dices a un abogado de otro país que estás combatiendo la piratería en México, sí, va a imaginar que estás combatiendo ataques en barcos. No, lo que es la mercancía ilegal, sin licencia. Entonces, aquí la parte interesante es cómo puedo hacer eficiente un proceso, pero teniendo la certeza de que lo que se está declarando verdaderamente es lo que trae. Y ahí hay un tema. Muchos dicen, es que el agente aduanal. No, pues espérate, el agente aduanal yo lo equiparo al notario en un acta de asamblea. Tú vas con un acta de asamblea y pues el notario cree que lo que dice ahí que dije, pues sí pasó. Y el agente aduanal pues tiene un pedimento y pues él cree que lo que dice el pedimento pues es lo que está dentro. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Bueno, en otras aduanas del mundo se ha trabajado precisamente en estos temas y se han encontrado algunas cuestiones muy interesantes en materia de tecnología, utilización y aplicación de tecnología. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, les puedo yo comentar? Que no sea México, ¿verdad? Desde luego. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca un proceso de transformación digital en materia de comercio exterior en aduanas? Primero, agilizar procesos. Segundo, que sea transparente, ¿no? Que haya transparencia. Tercero, reducir costos, que también es muy importante. Cuarto, seguridad y control. Y quinto, pues que haya más comercio exterior entre los países. Suiza, por ejemplo, tiene el proyecto DACITY, que busca simplificar y digitalizar el despacho aduanero. Y ellos tienen un sistema de tráfico de mercancías que es el famoso PASAR. ¿Sí? Si alguien lo quiere anotar, es con doble S. Muchos ya lo conocen, pero es el PASAR con doble S. Japón cuenta con lo que se llama la aduana Smart, precisamente, que esa usa inteligencia artificial y Big Data para optimizar selección de inspecciones aduaneras. Como muchos, pues emplea también rayos X, rayos gamma y otra serie de tecnologías y utiliza robótica para esas tareas. Estados Unidos tiene el equipo de innovación de aduanas, el INVTT, y utiliza tecnologías como inteligencia artificial, sensores, aplicaciones de nube. Y desde el 2018, pues ha impulsado una serie de programas, ¿no? China tiene el programa chino que se llama Smart Customs, que emplea 5G, Big Data, inteligencia artificial para mejorar el control aduanero. América Latina, pues está la famosa cadena, que es la plataforma de blockchain, para facilitar el intercambio de información aduanera, pues entre los países latinoamericanos, ¿no? Australia tiene el sistema de comercio simplificado y tiene pues una ventanilla única muy parecida a la de aquí, que se implementó, bueno, que ya se reimplementó porque ya ves que estaba suspendida por actualización y mantenimiento. La Unión Europea propuso desde el 2023 la reforma para mejorar costos de tecnología de la información y una gestión eficiente del comercio electrónico. Mercosur tiene el proyecto B-Connect, que desde el 2020 funciona con el sistema blockchain, conectando las aduanas de los países del Mercosur. Y Singapur pues tiene la plataforma digital NTP,
para facilitar las conexiones. Si ustedes se fijan, tenemos varios elementos en común, que muchos es la trazabilidad, que eso se puede lograr a través precisamente de la tecnología blockchain, precisamente, los famosos códigos y el hasheo. ¿A qué me refiero? Tiene que estar perfectamente vinculado lo que es el pedimento con lo que es la mercancía. Pero también debemos nosotros, me refiero a nosotros, los especialistas en estos temas, ver la forma en que haya certeza. Entonces, ahí es donde entra la tecnología. Precisamente en México, la idea es que cada vez se implemente más este tipo de automatización. El tema que con inteligencia artificial se haga la selección de qué mercancía es aleatoriamente la que se va a revisar. Recuerden que hay dos tipos de inspección básicamente, la que es aleatoria, y bueno, pues a ver si te toca, y la que es designada, es decir, la que sospechan ya por alguna información, por un tema de trazabilidad, que puede haber algo ahí. Son temas también de origen, de destino, de producto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde también se tiene que empezar a trabajar. Recordemos también que la Agencia Nacional de Aduanas de México tiene también todo lo que es ya instalado o instaurado una serie de situaciones para competitividad aduanera. Primero, pues la BUSEM, que eminentemente tendría que estar funcionando al 100%, y esta ventanilla única de comercio exterior pues busca simplificar precisamente todo lo que es la tramitología en materia de aduanamiento y desaduanamiento, ¿no? Todo el trámite. Tenemos también que revisar lo que es el Port Community System, el PCS, precisamente, porque para los que no saben qué es, el Port Community System es un sistema digital que se utiliza en materia portuaria, precisamente, y lo que hace es integrar y coordinar actividades de procesos de logística portuaria y marítima. Entonces, eso hace que en materia de comercio exterior sea mucho más sencillo, tanto para los operadores de logística como para el mismo agente y la autoridad. Esto lo utilizan mucho precisamente, inclusive operadores de lo que le llaman la última milla, cuando lo están trabajando. Bueno, tenemos también lo que es dentro de las tecnologías, el Sistema Automatizado Aduanero Integral, el SAI, que es este sistema de control aduanero implementado por el SAT precisamente para la automatización y simplificación de procedimientos en despacho de mercancías. Tenemos el SISEX también, el Sistema de Información de Comercio Exterior, que también es desarrollado y gestionado en su momento por el SAT. Pues ya tiene sus añitos, precisamente. La Agencia Nacional de Aduanas pues también trabaja en esta forma de coordinación y eficiencia, ¿no? Y ahí es importante recordar que tanto el SAI como el SISEX son parte de la modernización de procesos que en algún momento se comenzó. Entonces, ¿yo qué les diría? Hay muchas tecnologías, por ejemplo, está el tema de identificación con radiofrecuencia, que también es importante, la implementación de códigos QR, que también ya se está trabajando y desarrollando. Y este tema de identificación precisamente por radiofrecuencia no es nuevo, se utiliza también en muchísimos países y la Organización Mundial de Aduanas también lo tiene. Yo creo que lo interesante aquí, o lo nuevo, que está muy de moda además, y con esto voy cerrando, es la inteligencia artificial. ¿De qué forma la inteligencia artificial está ayudando a que esto se desarrolle y se trabaje? La inteligencia artificial básicamente está utilizándose por las autoridades de los gobiernos de los países. Son programas algorítmicos muy, muy fuertes. Cabe señalar, y aquí la advertencia, ¿no? Una base de datos no es inteligencia artificial. Una base de datos automatizada tampoco es inteligencia artificial. Es una base de datos automatizada. O sea, porque muchos confunden, ¿no? Te dicen, tengo una base de datos automatizada que se autogestiona. No es inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal, bien utilizada, va a permitir identificar factores de riesgo. Y esa es la parte importante. Muchos dicen, ¿por qué las aduanas son tan tardadas? O sea, ¿por qué de repente pues no dices, a ver, pásenle todos? No es así.
El algoritmo tiene que programarse y trabajarse de tal forma que tenga que hacer una revisión entre mercancía, origen, o sea, mercancía me refiero a qué tipo de mercancías, ¿sale? Origen, destino e importador. ¿Por qué? Porque a través de esos 4 elementos yo puedo determinar el riesgo dentro de un riesgo manejable muy pequeño a un riesgo inherente muy grande, ¿sí? De si debo o no debo revisar esa mercancía de entrada. Les ha de haber pasado a ustedes cuando llegan Nunca les ha tocado llegar al aeropuerto internacional, aquí a la Terminal 2, un domingo en la noche, en época de vacaciones, que pasas migración y luego pasas a la banda, recoges tu equipaje y luego hay una megafila, porque además nomás es una, para pasar tu equipaje por aduana. Es terrible. Entonces, de repente, ¿qué hace? No, si les ha tocado ver que además que se te acerca el perrito de Zagarpa y el de la fiscalía y demás, la gente del SAT, de aduanas, te dice, oiga, ¿de dónde viene? Y depende del destino que tú le digas de dónde vienes, ahí empiezan una selección. Segundo, se fijan cuántas piezas de equipaje traes. Y tercero, que también es importante, se fijan en la persona. Y lo que están haciendo es una selección de riesgos. Eso es lo que están haciendo en ese momento. Lo mismo debería hacerse en la aduana, pero de forma automatizada, ayudado por algoritmos e inteligencia artificial. Si es una entidad si es un agente aduanal que nunca ha tenido temas, nunca ha tenido problemas, trabaja muy bien, la entidad que está realizando, ojo, tanto el importador, que eso es importante, como en su caso el exportador que está enviando de otro país, nunca ha tenido problemas y siempre ha estado bien, es de bajo riesgo. Pero también la mercancía. Si de repente resulta que, digo, ya esto ha pasado, ¿no? Traes mercancía que puede ser que sea simulada, bueno, pues ahí el algoritmo lo detecta, por ejemplo, o mercancía que sea la primera vez que ese importador la trae a México, o mercancía con un valor declarado que no corresponde con la mercancía real que se está declarando, o sea, el precio no corresponde con la mercancía. Ahí trabaja la inteligencia artificial, ya hace una matriz de riesgos. ¿Sí? Esta matriz de riesgos normalmente se hace conforme un modelo que se llama COSO, que es un modelo viejito, pero que es como muy eficiente, digamos. Es el más usado mundialmente, aunque ya se está trabajando en algunos modelos, ¿no? Y de ahí se evalúa el riesgo. Y entonces se toma la decisión o no de pasarla a revisión o darle vía franca. Entonces, aquí es muy importante que nosotros veamos que la modernización, como dice el título, no solo es en infraestructura. O sea, es importante la infraestructura, desde luego, ¿sí? Si ustedes conocen la famosa Puerta de las Américas, pues es una aduana, la más grande, el paso migratorio más grande del mundo, pero que tiene sus años. Y que es importante también ver que la modernización de infraestructura no solo tiene que ser por parte del gobierno. Bueno, la infraestructura sí, pero la parte de logística no. La parte de logística también tenemos que empezar a ver cómo poder interactuar con los principales operadores de logística de México para poder realizar las maniobras también de una forma mucho más eficiente, ¿sí? Y mucho más segura precisamente para todos y cada uno. Y finalmente, y lo voy a poner claramente en la mesa, ¿no? La inteligencia artificial, ¿para qué sirve? La inteligencia artificial también ha servido en casos muy concretos, como el famoso caso que hubo. Se enfocaron mucho a 2 plataformas, y con esto termino, que es Shein y Temu, pero realmente la ley no se hizo para ellos, la ley se hizo para todos. Vamos a decirle, son empresas que están importando productos de Oriente, ¿sale? Porque no nomás son chinos, son de más países, hay más países ahí metidos. ¿Qué sucedió? Precisamente por inteligencia artificial se empezaron a percatar que una gran cantidad de paquetes, ¿sí?, eran pequeños, ojo, no en tamaño, sino en valor. Si eran declarados con un valor muy pequeño, $50, más o menos de $50, e iban dirigidos a la misma persona, a la misma entidad, al mismo destinatario. Y entonces se empezaron a prender las alertas por estos sistemas tecnológicos, ¿no? En los cuales se dijeron, señores, algo está sucediendo, vamos a investigar qué es. Y no nada más en México, recuerden que ya Estados Unidos, por ejemplo, también la tiene, Europa también tiene ya un tema parecido.
Y entonces estos modelos de digitalización lo que hicieron fue hacer una detección de que ciertos importadores estaban dividiendo el valor de los paquetes, el valor de los pedidos, en un valor menor para evitar el pago de una contribución en materia de comercio exterior. Sin que el pedimento original, o sea, el pedido original estuviera dividido. Es decir, quien se metía a la plataforma y aquí le picaba, pues hace un pedido de 5,000 pesos. Y ya era directamente la empresa la que lo dividía para su operación y su costo. Entonces, las áreas a modernizar no nada más es esta infraestructura y logística, las áreas a modernizar son muchas. Existe un tema, al cual ya no voy a entrar porque es muy grande, que se llama aduana digital como tal, que es propiamente un tema que se está experimentando ahorita en algunos. Se empezó con programas piloto en aeropuertos muy grandes del mundo. También, así como existe el nuevo pase fronterizo de migración, no sé si ya los vieron, que son cabinas donde ya no hay agente de migración, solamente pones tu plataforma. Es una especie como en Estados Unidos existe, iba a decir que es el Sentry, pero no es el Sentry. El Global Entry, gracias. El Global es muy parecido al Global Entry, pero ya en todo el mundo. Lo mismo para el tema de aduana. Se está haciendo ahorita un programa piloto en muchos lugares del mundo para ver precisamente ese tipo de importaciones, cómo pueden trabajarse. Yo le agradezco mucho a cada uno de ustedes que estén aquí. Bienvenidos a Concanaco, aunque ya casi termina el asunto, vamos a la mitad, pero bienvenidos a Concanaco, y le agradezco mucho también el apoyo a Marcelo como organizador del foro, y lo que requieran, por favor, la vicepresidencia es un nombre muy largo la mía, pero es Vicepresidencia de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información, Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos. Estamos precisamente a la orden. Le regreso aquí el uso de la voz a nuestro moderador y estamos a la orden para cualquier comentario o pregunta. Gracias. Muchas gracias, David. Me parece que dos presentaciones muy interesantes, muy completas y que además complementan muy bien esto que venimos discutiendo, que tiene que ver con la modernización de la infraestructura logística y aduanas, no solamente modernización física, retos en diferentes ángulos, sino también una modernización digital y el reto que eso impone en la adopción de las tecnologías por todas las poblaciones. Si les parece bien, tomemos dos preguntas, una acá y otra allá, perdón, y otra allá, para que sea un hombre y una mujer, y después les damos un minuto a cada uno de los ponentes para conclusiones. Adelante. Guillermo, a mí me gustaría precisarles que, por ejemplo, el caso de Paul, el caso de Javier, el caso de tu servidor, que hacemos pedimentos de importación todos los días en las aduanas, tenemos el contacto con la aduana el día a día, nosotros nos damos cuenta que hoy en día la aduana tiene un sistema, ahorita lo que estaba comentando David, haz de cuenta del siglo pasado. La aduana que tenemos hoy en día no cumple con los requisitos y los requerimientos del hoy en día. Luego entonces no tenemos una aduana del siglo XXI, tenemos una aduana del siglo pasado. Les comento de manera rápida. Todas las semanas tenemos intermitencias en los sistemas y no sabemos, porque la autoridad nunca nos dice de qué fue lo que sucedió y cuánto es el tiempo de respuesta. Luego entonces a nosotros, al importador o exportador, no le podemos decir cuándo va a salir su mercancía, en qué momento va a salir su mercancía, y obviamente si no sale su mercancía ya sabemos lo que pasa con los contratos, con las demandas y la pérdida de dinero que eso ocasiona. Otro tema, el año antepasado duraron varios días que el sistema aduanero mexicano estuvo caído. Hoy en día no sabemos qué pasó. Nadie nos dio una respuesta por qué duró varios días que las 50 aduanas del país no hubo despachos aduaneros de importaciones y exportaciones. El año pasado pasó también, hubo unos días, un viernes, un sábado, que también se cayó el sistema y definitivamente tampoco tuvimos la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy en día nosotros, independientemente que la comunicación no es buena con ANAM, nosotros no tenemos un procedimiento para contingencias.
se cae el sistema en aduana y hoy en día, Paul, Javier y tu servidor, si se cae el sistema, no podemos hacer ningún pedimento y no sabemos cuándo lo vamos a hacer. En el tema de Zagarpa, por ejemplo, sí tenemos un plan de contingencia, nos tocó vivirlo con el tema de la ventanilla en días pasados, pero aduana no tiene un plan de contingencia. Luego entonces nosotros deberíamos de tener mesas de trabajo con ellos donde pudiésemos ver esos tipos de temas. En el pasado, antes de que estuviera la NAM, teníamos las reuniones de facilitación aduanera. Hoy en día no existen. De manera eventual, algún titular de la aduana te lo permite, pero no existe como tal como lo hacíamos cada mes. Y ya por último, para el tema que comentaba David del PITA, desde enero empezaron a hacer pruebas. Todavía no lo tenemos, o sea, empieza la prueba, se cayó, no hay el sistema y seguimos batallando con eso. Entonces, los sistemas no están trabajando y al final del día tenemos una aduana del siglo pasado y no una aduana del siglo XXI. Es todo. Muchas gracias. Ya estamos más tristes de que como empezamos. Por allá, por favor. Buenas tardes. Hablamos justamente de infraestructura y nosotros como empresarios, ¿qué pasa cuando la infraestructura no es suficiente? Retomando también lo que comenta, ¿con quién como empresarios podemos acercarnos para verificar o quién vela por nuestros intereses cuando justamente las aduanas están saturadas, específicamente Lázaro y Manzanillo? Los 7 días libres de almacenaje nos consumen y aparte todavía tenemos que esperar más fechas. ¿Quién vela por los empresarios en ese aspecto? Porque ni la terminal ni la naviera nunca va a ser el culpable de eso y quienes pagan los hechos somos nosotros como empresarios. Entonces, quisiera saber aquí cómo desde la Cámara o cómo podemos llegar a para que las navieras nos escuchen, las terminales nos escuchen y no solamente nos cobren los 7 días o si hay alguna iniciativa para aumentar los días con esta ineficiencia en la aduana que tenemos. Tremenda pregunta. Voy a pedirle a cada uno de los ponentes que hagan una intervención de 2 minutos para que respondan y para que cierren de alguna manera este panel. Mira, contestando tu pregunta, hay un fenómeno que vale la pena recalcar, que es que ahora con este gobierno o recientemente un factor que se ha vuelto importante es la participación de las cámaras y las confederaciones. ¿Qué se ha venido trabajando? En mi caso, por ejemplo, nuestra confederación CAREM de agentes aduanales, tenemos un presidente que ha estado muy dinámico, presente y haciendo valer esto, ¿no? Por igual aquí con Canaco, que nos sentimos bendecidos porque nuestro presidente actual también es gente de comercio exterior. Entonces, ¿cuál ha sido la primera etapa que estamos llegando? Simplemente el cambiar el entendimiento de la autoridad, como lo marcas tú, que no venimos en un plano de reclamo, sino decir cómo nos unimos para trabajar en conjunto. Confederación y creo que la misma con Canaco hemos hecho convenios para temas de capacitación, fortalecimiento de planes de trabajo, temas de tecnologías, pero es una brecha muy grande, o sea, hay que reconocerlo. Lo vieron con las cifras, lo han visto con cifras anteriores, el crecimiento y la dinámica de flujos comerciales que tiene el país está chico en infraestructura. Yo lo veo como áreas de oportunidad en un sentido que a lo mejor en el caso de Manzanillo sé que hay una propuesta para la ampliación del puerto, lo mismo Lázaro, como en otras aduanas más. El tema es que se empiecen a dar, pero no nada más depende de gobierno, depende de iniciativa privada, inclusive hasta del flujo de capitales extranjeros. Entonces, yo creo que por ahí va, pero en esa parte yo lo que te invitaría es que te acerques, si eres partícipe de Concanaco o de alguna Canaco en tu localidad, lo hagas ver. Aquí lo que estamos haciendo es acumulando, pero digo, en un plano de detectar áreas de oportunidad, trabajarlos juntos. La aduana sola el gobierno no la va a arreglar, la vamos a arreglar nosotros, porque aunque para nosotros el tema de aduana nos suena que el cruce de un camión y mercancía, no, cruzan personas, cruzan mercancías, cruzan inmigrantes, cruzan una serie de cosas. Como lo dijimos ahorita, es la parte que controla el puente. Entonces, si es un marco de trabajo, es importante. En el Plan México se tocó, eso para nosotros fue importante,
Creemos ahora con los cambios que se están dando con un civil y todo eso, la llegada, se entra en un marco más normativo, de innovación, de calidad, y más que viene con un perfil de venir de un organismo internacional. Seguramente esperemos eso. Entonces, ¿a quién recurrir? Yo te sugiero ahorita a tus cámaras, a tus confederaciones, seguramente tienes tu agente aduanal, lo mismo hacerle valer ello para complementar esa base informativa y se tomen las acciones adecuadas por gobierno para tomar ya las riendas de lo que tiene que ser el cambio, es lo que te diría. Y en el caso, hablo por Concanaco, me consta como de mi confederación de CAREM, se está haciendo 24/7 todos los días el esfuerzo y el enlace para cumplir ello o hacérselo ver a la autoridad, sensibilizarlos. Yo creo que ese es el marco. Excelente. David, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, las cámaras, tanto Karen como la Confederación aquí en Concanaco, pues estamos trabajando muy fuerte y para estos temas, tanto el tema de comercio exterior como el tema de regulación y entorno digital. Y recordemos que Concanaco, pues, aunque tu cámara no, esto es un tema que no le gusta a muchos, pero pues así está la ley. Porque si tú estás en una cámara y esa cámara es de comercio, servicios o turismo, aunque esa cámara no esté afiliada con Concanaco te representa, no sé si sabían eso. Lo dice claramente la ley. De repente muchos me dicen, oye, lo que sucede es que pues, yo estoy en tal cámara, de tal servicio o tal comercio, pero la cámara no pertenece a Concanaco, no importa. La ley de cámaras y sus confederaciones es muy clara. Solo existen 2 confederaciones en México. Es decir, si ustedes me preguntan cuál es el organismo por ley más grande empresarial en el país, es Concanaco. Y el segundo es Concamín. ¿Por qué? Porque son los únicos 2 que nacen por ley. Todos los demás son por asociaciones civiles normalmente. Entonces, su naturaleza jurídica es diferente. Es una persona moral creada conforme a la ley civil. Nosotros somos un organismo de interés público creado por ley. Por eso la protesta que hacemos nosotros dice que prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley de cámaras, como si fuéramos servidores públicos, porque nacemos de una ley. Entonces, aquí la respuesta es, ve a tu cámara. Si tu cámara no está afiliada con Concanaco, pues dile que se afilie, ¿verdad? Pero si no, sí, pues sí. Pero si no, no importa. Nosotros también representamos a todas las cámaras de comercio, servicios y turismo. Y si no estás en una cámara, vente con nosotros. O sea, puedes ir a tu Canaco local, tenemos canacos casi en todos los lugares, en todos los pueblitos hay una iglesia, como dicen aquí, una iglesia y una Canaco. Pues tenemos 257 cámaras en 1857 municipios, seguro hay una, y a través de ellos puedes trabajar precisamente a través de la vicepresidencia que tiene aquí Paul, que es la de comercio exterior, y vamos a poder ayudarte. Entonces, yo ojalá espero que esta presentación, aunque breve, les hubiera gustado. Y hay muchos otros temas, porque no toqué el tema de identidad digital, que también es importante y es un verdadero rollo para el tema de comercio exterior y aduanas, el tema de la identidad. Identidad tanto del que exportó como del que está importando. Entonces es bien interesante también ese rollo que podríamos llevarnos otra charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplauso a ambos panelistas y agradeciendo su extraordinaria participación. Me gustaría solamente cerrar diciendo algunas palabras claves de este panel. Por supuesto, simplificación, muy importante, modernización, que pasa por una digitalización, armonización, o en un segundo mejor, quizá como alineación regulatoria, capacitación, profesionalización, todo esto para atender estos tremendos retos de la infraestructura de las aduanas, para hacer que las aduanas sean, como decía Paul, realmente un conector y no un pedazo ahí de colesterol deteniendo la circulación. Muchas gracias y vamos al siguiente panel.